les comparto el enlace. ¿Listo? Bueno, entonces ya estamos grabando aquí y vamos a ver algunos conceptos pues básicos que son de redes para recordar esa parte que estamos viendo que tiene que ver con redes. Básicamente componentes, por ejemplo. Rápidamente miramos que nosotros utilizamos la palabra host para referirnos a esos equipos terminales o a esos equipos finales, y esa es una palabra pues que es muy común en nuestras redes, ¿sí? Host, se van a referir mucho a los hosts para referirse a los equipos terminales o a los equipos finales, ¿listo? Esos extremos que tenemos en la comunicación, pues también los conocemos como host. ¿Cómo es una red o cómo es un diseño de red? Pues tiene esos roles. Tiene el rol de host, eh, que adicionalmente lo conocemos como un cliente, ¿sí? De un servicio que se presta a través de la red, y por supuesto hay alguien que nos ofrece un servicio. Entonces, en algún momento del diseño de la red, nosotros utilizamos también un sistema cliente-servidor. Cliente porque en algún momento necesitamos algo de alguien y ese servidor es el que lo tiene y nos va a suministrar ese servicio a través de la red. Entonces, esos modelos cliente-servidor pues son muy comunes. Nos vamos a conectar, por ejemplo, a una sesión. Hay un servidor para las sesiones y por supuesto es el que nos está ofreciendo el servicio. Y nosotros simplemente como clientes pues accedemos al servicio. Entonces, esa es la política o ese es el modelo general de una red o de cómo funciona una red en cuanto a servicios. Entonces, alguien ofrece un servicio, tenemos el cliente y efectivamente pues así es que funciona. Sin embargo, mmm, hay un pequeño cambio en un modelo y ese es un modelo que se llama el modelo entre pares. Ya no es un modelo cliente-servidor exclusivo, donde yo siempre soy el cliente y hay otro servidor que ofrece el servicio, sino que en este caso yo puedo tener los dos roles. Puedo ser servidor y puedo ser cliente en ciertos momentos. Aquí en este caso, eh, nuestro computador que está aquí a este lado izquierdo tiene conectada una impresora. En este momento, pues si el computador que está del lado derecho solicita en algún momento un servicio de impresión, este se convertiría en el cliente, solicita el servicio de impresión, ¿sí? El servidor sería el equipo que está en el centro y por supuesto le ofrecería la impresión o su servicio de impresión a esa impresora que tiene conectada directamente. Entonces, en ese momento el rol del que está en el centro es servidor, ¿sí? Pero puede suceder, por supuesto, que los roles se inviertan porque ya no necesitamos una impresión, sino que necesitamos de pronto almacenamiento de información, de pronto compartir un archivo. Resulta que el archivo está en el computador que está del lado derecho, entonces este ya señor ya no es el cliente, este señor sería el servidor y el cliente es el que lo está necesitando, en este caso pues sería este computador que necesita acceder al archivo que tiene el otro. Entonces, en ese caso los roles cliente y servidor se invierten y se puede tener en algún momento los dos roles en un modelo que se llama una red entre pares o una red P2P. ¿Listo? Peer-to-peer se llama ese tipo de red o ese modelo. ¿Listo? Para los que han descargado, no sé, software a través de Torrent, Torrent es un software que en algún momento se basa mucho en este modelo P2P, ¿sí? Peer-to-peer, y en algún momento sí, aunque usted descargue un archivo, usted también se vuelve un servidor de archivos. Su máquina, aunque usted no lo crea, se conecta y hay gente que puede sacar la información que usted alguna vez obtuvo con ese programa, ¿sí? Entonces, en algún momento usted sin darse cuenta y sin conocer este modelo, utiliza torrent, descarga, no sé, lo que quiera. En esa red existen muchas cosas. Y adicionalmente esa descarga, pues también la pueden descargar de su computador otras personas. Usted se convierte automáticamente en un servidor también
sin darse cuenta. Pero ese software pues actúa con ese tipo de estructura, ¿no? De que en algún momento pues también te puede tener el rol de servidor. Y así es que comparten pues a nivel mundial cualquier cantidad de software y cosas que inclusive pues no son legales compartir. ¿Listo? Entonces esos sistemas P2P pues también existen. Se pueden hacer en redes pequeñas, también se pueden hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, en redes ya más grandes no es común este tipo de comunicaciones entre pares, sino más el de cliente-servidor o estos modelos de cliente-servidor. Entonces hay que tener en cuenta también esos tipos de modelos porque sí, los mencionan. Eh, el servidor no está ahí sino por ese nombre de ese rol que asume cuando está ofreciendo un servicio. Bueno, los dispositivos finales, como les había mostrado, los dispositivos finales que los llaman host. Aquí hay un escenario donde nos está mostrando unos equipos finales en unas redes empresariales. En este caso, ustedes habrán conocido pues el término LAN por los tamaños de las redes y el cubrimiento que tienen. Esta red de tipo LAN pues es una red de área local, está dentro de un edificio, ¿sí? Por ejemplo, el que ustedes planearon en el proyecto, y al final de esos equipos de conexión, que son los equipos intermedios, como este switch que aparece aquí en la red LAN del lado izquierdo, los equipos terminales pues están conectados al final. Y son estos equipos o estas dos personas que tienen su equipo conectado, más ese teléfono de IP que aparece aquí abajito, más el servidor que aparece ahí, más otra estación que aparece también ahí conectada. Esos 5 equipos pues también se les conoce como dispositivos finales, ¿sí? Y pueden ser por supuesto otros, ¿no? Si usted tiene por ejemplo un access point y tiene conexiones inalámbricas, pues los dispositivos que están conectados de forma inalámbrica son los dispositivos finales. ¿Bien? A eso los conocemos como dispositivos finales. Los intermedios, pues, son en este momento los que me van a permitir, de cierta forma, bueno, y en cierto escenario, eh, la conducción o la conmutación de la información que se está manejando entre los clientes o entre los hosts de la red y de pronto entre un cliente y un servidor que esté fuera de nuestra red. Entonces, estos equipos pues ya tienen un trabajo más especial. Esos equipos administran esa comunicación. No solo la retransmiten y la pueden hasta repotenciar, que es como algo de regeneramiento, sino que adicionalmente pues pueden crear alguna ruta eh, de esa comunicación para que pues tome un mejor camino, si se pueden comparar pues varios caminos eh, a donde uno puede llegar a su destino, ¿no? Entonces, también hacen un trabajo especial con ese tipo de información que, por supuesto, es muy útil dentro de la red. También se pueden dar cuenta de pronto de algunos errores. Hay muchos errores que, pues, terminan siendo descartados por el mismo error. Eso hace que en algún momento, pues, un protocolo de comunicación de red pues actúe y se dé cuenta que en algún momento pues falta algo o necesita algo o falló algo. ¿Sí? Esto también está atado a este funcionamiento de esos equipos. ¿Sí? No solo el funcionamiento lógico, sino el funcionamiento de estos equipos. Cómo trabajan pues también es bastante útil. Y más adelante pues nos dedicaremos más a estos equipos en la configuración y a conocerlos cómo es que funcionan internamente. ¿Listo? Los switches y los routers pues son muy importantes conocerlos dentro de sus funcionamientos. Los medios de red, ya que ustedes los han manipulado, cobre, los conocen también. El cableado estructurado pues está enfocado más a estos medios, no tanto a los equipos activos, ¿sí? Como los equipos host o con los equipos intermedios. Por eso es que hace una pequeña separación la parte física de la parte lógica. Sí, tenemos que tener en cuenta los equipos, ¿no? Eso sí es lógico. Pero en cuanto a la normatividad, pues si se dieron cuenta, es muy poco, prácticamente nulo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con
supongamos norma de etiquetado, pues la norma de etiquetado del cableado estructurado no nos dice cómo etiquetar un equipo activo, ¿sí? Sí nos dice cómo etiquetar muchos elementos que son pasivos del cableado estructurado, pero ya nos deja, digámoslo así, fuera del alcance de la norma, eh, cómo se etiquetaría usted, no sé, el PC, o cómo colocaría el nombre a un router, ¿sí? Eso ya es, no, ya no es parte del alcance de la norma de cableado. Entonces hay cositas que sí se van más hacia los medios, por ejemplo el cableado estructurado, pero igual tenemos que tenerlos en cuenta porque estamos funcionando sobre esa infraestructura. Entonces aquí nos vamos a relacionar mucho con los términos de esas tecnologías que ustedes ya conocen. ¿Listo? Pues, eso sí es importante tenerlo muy presente porque esos términos pues los vamos a ver reflejados también en los términos que veamos en las configuraciones. ¿Sí? Hay el término muy común que es Ethernet, ¿sí? Que es una tecnología que se utiliza en la capa física y en básicamente todas las infraestructuras de red internas de la LAN. Pues ese nombre está en muchas partes, está en comandos, está en características de equipos, bueno, está en muchas partes, ¿sí? Porque es una tecnología muy grande, pues que cubre varias áreas eh, dentro de nuestras redes y que también está mencionado pues desde dentro de la parte lógica. ¿Listos? Entonces sí, esto es de conocimiento y si no se acuerdan de muchas cosas, pues bueno, hay que echarle una repasadita también a la parte de tecnologías físicas, ¿sí? Y de los nombres que estamos utilizando desde hace, bueno, desde el trimestre pasado que creo que ya empezaron a ver más esta parte de redes. ¿Listos? Esa es básicamente uno de los elementos que nosotros utilizamos acá. Los símbolos nos van a ser importantes reconocerlos, ya de pronto los están reconociendo con los nombres, reconociendo con la forma, empezando a determinar de pronto, sobre todo con los equipos intermediarios, esos gráficos que uno a veces utiliza o lo que a veces parece un gráfico, yo a veces no es que haga todo el gráfico completico, pero bueno, uno ya lo va asimilando a estos tipos de gráficos que aparecen acá. ¿Sí? De pronto uno no se toma tanto el trabajo de hacer así los medios inalámbricos o de pronto sí más el medio WAN o el medio LAN. ¿Sí? Bueno, no de colores, pero de pronto sí con la forma. Y así uno va familiarizándose con las gráficas que son más lógicas que otra cosa. ¿Listo? Esos son pues algunas representaciones que van a ser común. Eh, las topologías, como estaban viendo ustedes en el segundo, las topologías, pues básicamente pueden ser topologías físicas, ¿sí? Donde usted tiene una forma de conectar toda su infraestructura física, ¿sí? Y esos equipos donde estén ubicados y esos equipos donde estén las terminaciones de esos equipos, donde esté esa infraestructura del recorrido por ejemplo, del cable de cobre o de la fibra óptica, pues eso es lo que más importa en la parte física, ¿sí? En las topologías físicas, pues lo que más importa es por dónde va el cable, hasta dónde llega, cuánto tiene la distancia, de dónde está un cuarto, cómo llega, no sé, al cuarto de telecomunicaciones, cómo sube por el backbone de un piso a otro. Esa es la parte que importa en la parte física, ¿sí? Por eso es que ustedes pues se basan mucho en, en un diagrama de 2D, un diagrama arquitectónico de un edificio y por supuesto empiezan a planear pues dónde son los recorridos y por dónde van a pasar los cables, si lo van a pasar por, no sé, por algún medio muy específico, si va a ir cerca del techo, si va a ir en un piso falso, bueno, si va por una pared que es perimetral, bueno, distintos medios y tipos de canalización que se pueden utilizar, pues todo está relacionado con estos recorridos y con la topología física. ¿Listo? Que por supuesto, pues la más conocida es una topología en estrella, ¿no? En la parte física. Sin embargo, pues ese mismo nombre también está en la parte lógica. ¿Sí? Si estamos hablando de conexiones también, recuerden que esas topologías pues tienen también algunas características. ¿Listo? Y sí, pues lo que vemos nosotros básicamente aquí es una conexión eh, física de tipo
estrella, ¿listo? Entonces, esa es básicamente la topología de tipo física que ven ustedes acá. Aunque hay más, ¿no? Pero pues esa es la física. Y en cuanto a la lógica, sí, ustedes la ven así como similar, pero entonces nos estamos ya refiriendo a cómo es la organización de la información y de las comunicaciones que van a pasar a través de esas infraestructuras. Eh, ya las organizaciones pues pueden variar, ¿sí? A veces las tratamos de hacer muy similar a las separaciones geográficas. Por ejemplo, tratamos de dividir nuestras redes por oficinas, ¿sí? Esa es una forma de hacer divisiones. Empezar a mirar cómo las organizamos porque usted está en el área de sistemas y porque la otra persona está en el área de ventas, ¿sí? Y empezar a organizar esos grupos de acuerdo a esa parte geográfica, pues es una de las formas también de organizar eh, muy parecida a la física, pero pues realmente lo que nos vamos a enfocar es en la parte lógica y en el diseño de esa parte lógica en este trimestre. ¿Listo? De cómo vamos a conectar todos esos equipos, de cómo los vamos a identificar para su comunicación, cómo vamos a hacer para pasar esa comunicación a través de los equipos intermedios y por supuesto de sus conexiones físicas. Puede ser internamente dentro de la red o puede ser hacia afuera. Entonces, toda esa parte de la comunicación, pues, es importante y pues nos va a ser pues más importante aquí en este trimestre. ¿Listo? Este diagrama que es muy sencillo, eh, pues nos muestra básicamente cómo podría ser algo lógico, ¿sí? Aunque sí, estamos atados a lo físico en algún momento. ¿Listo? Sí nos tenemos que relacionar porque esos dos trimestres son muy relacionados, los dos tienen mucha relación, lo que diseñemos en una parte pues nos afecta en la otra, como lo diseñemos también, eh, a veces nos damos cuenta con la parte lógica, que necesitamos algo más en la parte física, ¿sí? Entonces eso pues empieza uno a conocer cositas, que eso es lo importante que empezamos a darnos cuenta, ¿no? Sí, después modificaremos de pronto la parte física o nos daremos cuenta que hubiéramos podido hacer las cosas diferentes, pero bueno, esto es parte del conocimiento, no se preocupen, igual eh, tenemos que ir avanzando pues en algún momento de esos conocimientos y agregando más a lo que ya sabemos, ¿listo? Entonces no se les olvide esa partecita, que es importante diferenciar lo que tenemos este trimestre. Este trimestre pues tenemos nuestra parte lógica y nos vamos a enfocar más a la lógica y al funcionamiento interno de la red, ¿sí? Y de esos servicios pues se irán profundizando pues a partir de este trimestre hacia adelante, ¿sí? Más adelante pues ya se irán ustedes a los equipos terminales, ya se enfocarán a cómo son los equipos terminales, los equipos que ofrecen servicios y ya se irán a la configuración pues ya de esos equipos terminales como los servidores, ¿sí? Y por supuesto se darán cuenta que también de ese lado pues hay mucha tela que cortar, ¿sí? No todo es redes, pero sí estamos involucrados con las redes y lo podemos ver desde muchos puntos de vista, ¿bien? Por eso también hay muchos tamaños. Entonces ustedes ven aquí muchos tamaños también, redes de muchos tamaños, desde las más pequeñas que son las de la casa. Ahí es donde empezamos a darnos cuenta de las estructuras como son, desde la más pequeña hasta escenarios muchísimo más grandes, ¿sí? Las más pequeñas pues son digamos que las más sencillas de entender, donde es una red doméstica, ¿sí? Usted tiene un equipo de enrutamiento que lo está conectando a un proveedor de servicio y ese proveedor de servicio pues prácticamente usted depende de él, del equipo que le presta a usted para que usted se pueda conectar y pues de ahí en adelante sí ya el equipo que es el equipo final de su casa o los equipos adicionales que usted agregue a la red de la casa, pues bueno, eso ya es como la estructura que uno tiene internamente. Pocos equipos a veces conectados de distintas formas por cable, por señales inalámbricas, pero bueno, esa es termina siendo nuestra red, así sea muy pocos dispositivos. Todos unidos a través de ese equipo que nos prestan, ¿no? De ese equipo que entra a ser parte de un préstamo que nos hace el proveedor de servicio y que por supuesto casi nunca nadie devuelve y después cuando vaya a pedir un paz y salvo, de pronto le dicen, ¿por qué no ha devuelto el equipo? Bueno,
y uno nunca le dicen que eso está en préstamo, ¿no? Bueno, escenarios más grandecitos de oficinas, pero aquí pequeñas oficinas, aunque sí son oficinas, muchas veces la cantidad de empleados pues no son muchas. Son redes que llaman redes Soho, eh, son redes que muchas veces se implementan dentro de las casas, ¿sí? Se implementan en escenarios pequeños, en una oficina pequeña con, no sé, 5 empleados, y esos escenarios pues también son parte de la red, son escenarios pequeños, pero pues son parte de lo que nosotros tenemos en la red, ¿listo? Después ya vienen escenarios mucho más grandes, edificios completos, varios pisos, cableado que ustedes ya saben que involucra pues ciertas áreas como los cuartos de telecomunicaciones de cada piso, el cuarto de equipos, el backbone, el cableado vertical que es ese mismo backbone, el cableado horizontal, ¿sí? Las áreas de trabajo, todas esas áreas que ustedes conocen de cableado estructurado, pues sí, también ya se van relacionando con estos escenarios más grandes. Por supuesto, más elaborados y por supuesto los que más nos dedicamos, que son este tipo de redes y esos escenarios un poquito grandes, ¿sí? Los de las casas, pues sí, para iniciar a veces nos lo vemos desde la forma doméstica, pero bueno, lo ideal es que nos empecemos a enfocar más en redes medianas o grandes. Ya las redes mundiales son los más grandes, sí, eso es parte del conocimiento, pero casi siempre esto termina siendo pues un escenario mucho más grande, en el cual casi siempre están las especialidades de telecomunicaciones y más exactamente las personas que trabajan directamente con las telecomunicaciones y con las redes externas. Entonces ahí ya empieza a involucrar más los proveedores de servicio, todo lo que está fuera de las empresas que están solicitando servicios, ¿sí? La infraestructura que está por allá en la calle, esa infraestructura que tiene el proveedor de servicio para ofrecer un servicio en toda una ciudad, bueno, más otras que están a nivel mundial, ¿sí? Entre países, entre continentes, ya los escenarios se vuelven mucho más grandes. ¿Sí? Pero pues bueno, hay también muchas especialidades que tienen que ver con esos escenarios y con esa red de este tipo mundial. ¿Listo? La que más conocemos nosotros desde este momento, las redes LAN, que son los escenarios más pequeños, hasta medianos o grandes, de empresas. Por ejemplo, ese tipo de redes que son redes de área local o que su infraestructura, digamos, casi siempre está concentrada en un espacio, bueno, relativamente pequeño, ¿no? En extensión. Las redes LAN más grandes son los escenarios de campus. Eh, Tomemos un escenario, por ejemplo, como la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tiene varios edificios y esos varios edificios pues no están pegados unos a otros. ¿Sí? Todas esas facultades están separadas, pero ese escenario pues es uno de los tipos de LAN más grandes. Es la misma empresa, es la misma universidad, pero pues tiene escenarios de pronto separados geográficamente, edificios, ¿sí? Sedes o, bueno, sedes no, sino eh, facultades dentro de esa zona grandísima que ustedes conocen como la Universidad Nacional. Entonces, pues eso también es parte todavía de una LAN, ¿sí? Esa infraestructura que está internamente termina siendo una LAN. El escenario más grande, el más pequeño o bueno, más concentrados pues son los edificios que uno planea, ¿sí? Entonces ahí empieza a tener ese tipo de cosas. Alejandro, ¿va a preguntar algo? No, no, señor. Ah, bueno, que creo que presionó Sí. aquí Ah, una opción de compartir o de escribir acá. no, la verdad fue que acabé de ingresar, casi no puedo ingresar al instructor. Bueno, listo. Ahorita me acuerda para anotarlo en la asistencia. Bien, ¿y qué unen entonces las redes LAN, las redes WAN? En este caso, esas redes WAN también, pues, son las que nos van a permitir unirnos a proveedores de servicio y la que vamos a observar cómo funciona, porque, pues, bueno, eso es parte ya de la comunicación externa de nuestras empresas, bueno, de la mayoría de los escenarios que nosotros montamos. Hay unas empresas muchísimo más grandes que, por supuesto, también necesitan de enrutamiento interno, pero pues por lo general lo que alcanzamos a ver nosotros
en muchas de las empresas, sobre todo las medianas, eh, y bueno, y algunas de las grandes, es que pues el enrutamiento va es como hacia el proveedor, ¿sí? No internamente, sino hacia el proveedor. No significa que no pueda haber esos equipos de enrutamiento interno dentro de las empresas, ¿sí? Los escenarios se pueden prestar, pero bueno, nosotros ya contamos es fuera de nuestra área de LAN y ya nos empezamos a referir al área de WAN, ¿sí? Ahí es cuando entran en funcionamiento los routers que nos permiten pues hacer una conexión de borde entre nuestra empresa y el resto del mundo a través de nuestro proveedor de servicio y de múltiples proveedores de servicio que existen, ¿sí? Entonces aquí también hay una forma especial de trabajar que son las redes WAN, que sería como la parte externa eh, de nuestros sucursales, ¿sí? O de nuestras áreas o de nuestros sedes también. Entonces, esa partecita, aunque sí, el equipo puede ser parte de nosotros también, también necesitamos pues conocer algo hacia afuera, ¿sí? Y esa red, la WAN, pues también nos involucra a nosotros, ¿sí? La parte interna pues es lo de la LAN, la WAN sí pues permite unir LAN separadas, por ejemplo, una sede que tengamos nosotros en otra ciudad, pues básicamente es una LAN en esa ciudad, pero pues para tratar de comunicarse con una sucursal que tengamos en otra ciudad, debe utilizar pues la red WAN, ¿sí? No hay una comunicación entre dos edificios que sea exclusiva y que haga parte del área geográfica eh, y más por esa extensión que está de separación entre dos ciudades. Entonces, una separación tan grande geográfica ya se sale de el cubrimiento de área local y ya se convierte pues en otro tipo de red. Por eso es que están las WAN, están las MAN, están ese tipo de redes como cubrimiento. Las que más mencionamos pues son estas dos. No tenemos mucho digámoslo así, en perspectiva las redes personales o las redes de área personal, porque pues no son los escenarios grandes, ¿sí? Las redes PAN, por ejemplo, no es que sean de nuestro, no nos metemos mucho con las redes PAN porque nos vamos a escenarios mucho más grandes, como las LAN o las WAN, ¿sí? Pero no significa que no existan las redes PAN o no existan las redes MAN, que son las redes de área metropolitana, ¿sí? Ahí es donde de pronto siempre eh, pues evitamos esas variaciones de cubrimiento geográfico y solo nos reducimos a esta LAN igual, ¿sí? Pues para evitar otras variaciones que a veces se puede inventar la gente también y que a veces pues no es que no sea tan necesario pues comprender, ¿sí? Diría que más necesario comprender esta LAN y esta WAN. ¿Bien? Ese es un escenario de LAN. LAN desde distintos tamaños, de distintos escenarios eh, por ejemplo, como escolares, hospitalarios, gubernamental, todos esos tienen LAN. Las casas son escenarios de redes LAN muy pequeños, pero son redes LAN, ¿sí? El cubrimiento es de área local y para unirlas pues está la parte central, esa parte central donde están todos esos proveedores de servicio, pues esos proveedores de servicio y sus infraestructuras son los que hacen parte de las WAN, ¿sí? De esas interconexiones que nos permiten pues comunicarnos con muchas redes LAN en distintas partes del mundo, ¿sí? Esa es la ventaja de tener esas redes WAN que nos unan. Ya de ahí para adelante pues el término que más se acuñó y el término que más se prevaleció, inclusive sobre el término WAN, ya empezó a ser Internet, ¿sí? Entonces ese término de Internet, pues no es que eh, esté, bueno, no es que esté acuñado, ya todo el mundo le dijo Internet. Realmente nadie le dice la red WAN o la mayoría de la gente no lo conoce como redes WAN, ¿sí? Por el cubrimiento de área mundial, sino que le dice Internet, ¿sí? Más refiriéndose de pronto a una interconexión, ¿sí? O a un servicio que se puede ofrecer dentro de esa red de área global, ¿sí? O dentro de esa WAN. ¿Sí? Entonces, sí, en vez de decirle de pronto que nos vamos a conectar eh, a una red WAN, ¿sí? A través del proveedor de servicio, pues decimos, vamos a salir a Internet, ¿sí?
o nos referimos a la salida a Internet, ¿sí? Por eso ese término pues se ha acuñado mucho más que un término como WAN, ¿sí? Como esa red de área eh, global. ¿Listos? De ahí también pues se extiende mucho otro tipo de servicios o ese término también pues tiene unas variaciones que son muy utilizadas. eh, a veces no por los que conocemos más de redes, pero sí por los que se orientan un poquito más a servicios. ¿Sí? Entonces las personas de una empresa pueden decir, bueno, entre a la intranet y pues intranet quién sabe cómo estará cableada, dónde tendrá equipos, pero pues todo el mundo piensa la intranet como algo interno de la empresa, ¿sí? Donde sus empleados pues se van a comunicar. Y ese término pues también es un término que muchas de las empresas pues manejan, así no tengan ni idea de qué equipos hay ahí, de nada. Básicamente lo consideran también como un término general y ese término general pues también sirve para describir muchas cosas y servicios, pero pues es un término también que utilizan en común la gente, eh, que se ha pegado más, digámoslo así, que otros términos que se pueden utilizar. Pero bueno, también nosotros lo relacionamos en algún momento. Hay un término intermedio que es la extranet y ese término extranet es, digámoslo así, es parte de nuestra red de área local, eh, cerca a nuestra intranet, porque ahí pues digamos que no es exclusivo de los empleados de la empresa, ¿sí? De nuestra empresa, sino que también es un área donde otras personas pueden acceder a cierta información de nuestra empresa. En este caso, bueno, no estamos hablando de la página web donde todo el mundo a nivel mundial pues puede ver, digamos, lo que vendemos o lo que ofrecemos como servicio, sino que esta extranet ya tiene que ver más con los que están directamente relacionados con nuestro negocio. Por ejemplo, los proveedores, ¿sí? O los clientes. Una persona que nos compra, por supuesto, tiene un poquito más de acceso a información que una persona que jamás nos ha comprado y que apenas pasa por la página web y empieza a mirar, pues, qué ofrecemos. ¿Sí? Esa es digamos, una de las diferencias también que se puede notar con el negocio. Los clientes, por supuesto, sí van a tener acceso, por ejemplo, a las facturas, ¿sí? Que eso es información. A cuánto pagó por un producto que nosotros le vendimos. Por supuesto, de pronto puede empezar a mirar pedidos que nos ha hecho, que son parte del negocio y que es información que de pronto es propia de la empresa, pero que también le incluye a esos personas que nos están comprando, ¿sí? Y que por supuesto los demás pues no van a tener acceso así nomás. No llega una persona y entra a una empresa y dice quiero ver cuáles son los clientes y qué han comprado y todo eso, ¿sí? No pasa. Los que están relacionados entonces y tienen ese acceso a esa parte de la información, pues ya acceden a eso que conocemos como la extranet. ¿Listo? No tiene información tan crítica de la empresa, pero sí tiene información de la empresa que está relacionada, por ejemplo, con los clientes o con el proveedor. ¿Sí? Lo que tengan o la parte que tengan en algún momento acceso, pues la conocemos como la extranet. ¿Listo? Que bueno, al fin y al cabo, pues va a ser un término a futuro que también pues va a implicar algo de seguridad. Cuando estén en el trimestre que corresponda de seguridad, pues se van a dar cuenta que esas capas o esos modelos de capas pues son importantes tenerlos en cuenta. ¿Sí? Entre más central esté y más cerca de nuestra empresa y a nuestra información, pues debería ser un sistema mucho más seguro. O sea, entre más nos acerquemos al núcleo que es la intranet, pues debe ser más seguro el escenario. Bueno, pero eso lo van a ver más adelante o en una perspectiva más adelante. Bueno, nosotros lo tocamos también, pero bueno, eso es parte de lo que pues vemos en general. ¿Listos? Bueno, em, tecnologías de acceso a Internet, hay bastantes. eh, Han pasado unas, se han quedado, hay otras que han evolucionado, pero básicamente pues en general hay varias tecnologías que nosotros utilizamos en común. Por ejemplo, en el hogar o en las oficinas pequeñas es muy común utilizar una tecnología que se llama DSL. Esa línea de suscriptor DSL, pues casi siempre está montada sobre una línea
telefónica que ya existe. Entonces es una infraestructura que se aprovecha de lo que ya existe. En este caso, pues las líneas telefónicas. ¿Sí? Si hablamos de infraestructuras, pues básicamente lo primero que se empezó a crear fueron las líneas telefónicas con sus respectivos cables que utilizan en las líneas telefónicas de cobre y sobre esa infraestructura se logró agregar otros servicios adicionales y entonces a través de internet, perdón, a través de esa red tuvimos también conexión a internet. ¿Sí? Aprovechamos eso que ya existía y pues como son señales eléctricas, eh, empezamos a enviar otro tipo de señales a través del mismo cable que podíamos separar y que podíamos convertir en datos dentro del hogar. Entonces es como una separación, ¿listo? Ahí es cuando empezamos a ver que eh, tenemos sobre el mismo cablecito pues dos servicios. Eso es algo que permite aprovechar esa infraestructura, ¿sí? Y no necesitamos pues montar otra infraestructura adicional. O cuando empezamos a tener combinaciones, ¿sí? También se pueden tener combinaciones en algún momento. Bueno, los escenarios de casa pues eh, tienen muy pocas combinaciones. La mayoría de las combinaciones o las mayorías de las infraestructuras de casa pues dependen de lo que nos venda el proveedor de servicio y del cubrimiento que tengan ellos. Entonces, la más generalizada pues es esa tecnología DSL y una variación que se llama ADSL. Por supuesto, depende de cuánta platica le meta el proveedor de servicio a su infraestructura, ya la podemos cambiar a otro tipo de infraestructura. Y ahí ya empezamos a ver que eh, existen troncales, existen conexiones de esos proveedores de servicio que ya empezaron a abandonar esa utilización de cobre para llegar, por ejemplo, hasta una casa y empezaron a cambiarla por un medio óptico que es la fibra. ¿Sí? Y empezaron a cambiar de infraestructura y eso pues aprovechando que podemos llegar hasta el hogar como servicio. Entonces la fibra óptica pues fue a reemplazar en muchos sectores de una ciudad a este sistema de DSL. ¿Sí? A medida que vaya expandiéndose la infraestructura de fibra óptica, pues se va expandiendo también el servicio sobre ese medio y va reemplazando pues un servicio que estaba un poquito más antiguo, que era el servicio de DSL. ¿Sí? Bueno, anteriormente sí, digamos, también utilizábamos la misma infraestructura, pero no teníamos un servicio DSL, sino teníamos algo que se llamaba el dial-up. Y ese dial-up tenía una pequeña desventaja, aunque utilizaba la misma conexión de telefonía, era que solo se podía ofrecer un servicio digamos, al tiempo. Entonces, en esa época, esa telefonía dial-up, cuando estaba iniciando a involucrar la red telefónica que ya existía, eh, pues se ofrecía el servicio, pero no se podía, digamos, separar las dos cosas, no se podía separar la voz de los datos y cuando se ofrecía un servicio, pues desafortunadamente tocaba interrumpir el otro. Entonces, donde había una llamada, pues no se podía entrar a internet, donde había internet, pues no se hacía llamadas. Básicamente esa infraestructura solo servía para una cosa a la vez. Ya el DSL pues ya me permitió que esos dos servicios pues convivieran con la misma eh, línea telefónica y con la misma infraestructura telefónica que por supuesto ya estaba montada. Entonces ahí es donde el dial-up se fue abandonando por tecnologías pues mejores como el DSL. Y por supuesto, después se fue cambiando por tecnologías DSL por fibra óptica, por ejemplo. Sin embargo, el cobre es muy utilizado. Entonces, el cable de cobre como el coaxial también es parte de las infraestructuras que nosotros vemos mucho en la calle, en la planta externa y por supuesto esas infraestructuras de cobre con cable coaxial también existen todavía. eh, bueno, inicialmente los conocimos mucho eh, para redes muy pequeñas, ¿sí? Se trasladó eso a otros servicios como la televisión, sobre todo con conexiones de satélite, donde se enviaban las señales de televisión por satélite y se bajaban a cable de cobre o se cambiaban a otro medio. Y ahí pues los llegaban con ese cable a los hogares, ¿sí? Y nos ofrecían pues
televisión satelital, pero pues a nosotros nos llegaba no con una antena de satélite, sino con un cable coaxial. ¿Listo? Y esa infraestructura de cobre, pues bueno, todavía hay muchos sectores que se utiliza y muchas áreas donde se utiliza. Aunque eso pues es un medio de cobre, igual transmite señales, pues también se utiliza en otras áreas, ¿no? No es que el cobre solo se utiliza en redes. Eso es un material conductor, es un material que mueve señales. Entonces eso sirve para sonido, para mover señales de muchos tipos. ¿Bien? Entonces esos cables pues también todavía digamos existen. Cuando ya lo reemplacen todos por fibra óptica, bueno, pues ahí sí ya utilizaremos fibra óptica. Bien. Y las señales inalámbricas, bueno, como la que estábamos mencionando, satelital, sobre todo para esas casas que están bastante alejadas de la infraestructura cableada, eh, pues pueden tener conexiones satelitales. Antenas, por supuesto, dirección hacia satélites, hacia el aire, ¿sí? Que son también pues tipos de comunicaciones que existen para las empresas o para las pequeñas empresas y las casas que sobre todo están pues alejadas de esa infraestructura. Son normal pues tener ese tipo de conexiones. Aunque se podría utilizar la red de telefonía celular, que es otro tipo de red, eh, para ofrecer algunos servicios pequeños, pues sobre todo para los que de pronto son teletrabajadores y tienen teletrabajo en funcionamiento y pues conectan su red celular eh, con datos a su equipo, eh, ¿sí? A través de un sistema también de conexión inalámbrico ad hoc. En este caso, pues también ese sistema pues, se podría utilizar. Lo que pasa es que no es tan común utilizarlo pues en escenarios más grandes y para una cantidad pues mucho más grande de, digamos, de clientes dentro de eh, dentro de un escenario pues como una empresa, ¿listo? Entonces, ese ya no es tan común utilizar esos sistemas de telefonía, eh, bueno, porque también son caros, la infraestructura es diferente, el movimiento de los datos pues es un poquito también más complicado, bueno, velocidades y bueno, y con una cantidad de cosas adicionales que hacen que otros sistemas pues sean más baratos de implementar. Ahí es cuando las empresas pues tienen otros servicios o requieren de otros servicios, ¿sí? Y esos servicios pues ya empiezan a tener variaciones para las empresas. Eh, Refiriéndonos al TSL, esa tecnología digital de línea de suscriptor, también teníamos una variación para las empresas, ¿sí? Digamos que utilizábamos también la misma infraestructura telefónica, pero pues había una variación en las señales que se enviaban por esa infraestructura, pero sí estaba diseñado es más para una organización más grande. Entonces, hace varios años, las empresas también tenían servicios de DSL, ¿sí? No como las casas, pero sí basado en los mismos principios, pero las empresas pues utilizaban ese tipo de cosas. Por supuesto, el problema era compartir, ¿sí? Una empresa muchas veces necesitaba tanto envío de información que compartir era complicado. Entonces, las líneas DSL pues cuando se presentaban escenarios más complejos, ya se requerían otras líneas diferentes a las DSL y ahí aparecían, por ejemplo, las líneas arrendadas dedicadas, en donde una línea era prácticamente exclusiva de una empresa, mientras que los usuarios normalitos como de una casa, pues comparten una línea entre los suscriptores que están alrededor del barrio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, utilizamos una línea que en algún momento es compartida, mientras que había empresas que se daban el lujo de tener enlaces propios, ¿sí? Y enlaces dedicados solo a la empresa que no compartían de pronto con alguna otra empresa. Entonces, esos escenarios ya se volvieron un poquito más eficientes para las empresas y para el tráfico que se movía. ¿Listo? Entonces, esas infraestructuras también como las de Metro Ethernet, que son escenarios grandes, pues fueron las evoluciones, pero ya para las empresas. ¿Listo? Toda esa es la parte que nos provee en algún momento la comunicación de los ISP o de los proveedores de servicios de Internet. ¿Sí? Ellos son los que nos ofrecen el servicio de líneas arrendadas y nos dicen, le vendemos un enlace de tal tipo, le vendemos un ancho de banda con tal plan empresarial y eso es lo que se termina contratando, ¿sí? Lo que nos da el proveedor de servicio
para que nosotros conectemos pues nuestra red LAN. ¿Sí? Estas son las tecnologías que por lo general utilizamos. Hay variaciones en tecnologías, sí. Aquí hay como una vista general de lo que se podría utilizar en empresa y lo que se podría utilizar pues en redes, ¿listo? En redes más pequeñas como las redes locales. ¿Qué pasaba entonces anteriormente? Como vemos por aquí, anteriormente el de la red telefónica era uno, el de internet podía ser otro y sus servicios pues eran una red aparte. El de servicio de televisión pues por supuesto nos colocaba un cable coaxial y eso ya lo hacía diferente al de telefonía. Y pues todos tenían sus propias normas, todos tenían su infraestructura propia, todos tenían sus servicios, ¿sí? Y entonces resulta que todos en algún momento, o esos tres escenarios que ustedes ven ahí, pues terminaban colocándonos infraestructura en nuestras casas, por ejemplo, y terminábamos con un cable para una cosa, un cable para otra cosa y otro cable para otra cosa. Y esas infraestructuras pues eran lo normal, ¿sí? Hasta que alguien pues decidió cambiar ese modelo de infraestructura y empezó a utilizar la misma infraestructura para todo, ¿sí? Para todo, para todos los servicios que se pueden ofrecer. Ahí es donde nosotros pues nos enfocamos tanto en una tecnología que soporte muchas cosas a la vez, ¿sí? Que sea muy general para muchos servicios que se puedan ofrecer pues a través de esa misma eh, infraestructura. Ahí es donde empezamos a ver ese término de Ethernet como parte de la tecnología que me soporta muchos servicios diferentes, ¿sí? Y por supuesto, pues como se ha vuelto tan extendida, prácticamente todas las empresas en el mundo pues utilizan esa tecnología Ethernet y sus equipos pues también son compatibles con Ethernet. ¿Sí? Tanto los equipos host como los equipos intermedios, como todo lo que está alrededor de esas infraestructuras, pues empieza a centrar en una que sea común. Y como es común, pues todo el mundo empieza a utilizarla y empieza a cambiar la forma de ofrecer servicios porque ya dice, bueno, usted ya tiene una infraestructura, pero si quiere un servicio mío, pues toca montar otra infraestructura, ¿sí? Cosa que por supuesto va a salir más cara, ¿no? Y esos servicios pues terminaron siendo unos servicios que llamamos convergentes. Entonces, ¿cuál es la idea de la convergencia? Que independientemente del servicio que se vaya a recibir, pues la misma infraestructura que nosotros tenemos sirva para eso, para recibir ese esos servicios diferentes. ¿Listo? Entonces, todas las redes en algún momento pues van a tratar de ser convergentes porque pues la idea es que a través de esas redes se ofrezca, independientemente de la infraestructura, pues se ofrezca múltiples servicios. Y por supuesto, pues ya usted no va a tener tres cables diferentes para tres servicios, sino solo va a tener un cablecito y de ese cablecito a usted le van a ofrecer un plan, por ejemplo, como Triple Play, donde de ese cable pues se van a derivar tres servicios diferentes. ¿Sí? Claro, con su respectivo equipo que haga la derivación, pero pues básicamente usted solo va a tener una infraestructura, un solo cable que va a llegar a su casa. Y por supuesto, pues de ahí se van a derivar los teléfonos, se van a derivar la red de televisión por cable y se va a derivar la conexión a internet que usted tiene en el computador. ¿Sí? Entonces, esos servicios ya convergieron, se volvieron uno solo con la infraestructura, independientemente si es televisión, voz o datos, eh, pues todo se ofrece a través de la misma infraestructura. ¿Sí? Y ya nos evitamos pues ese tipo de conexiones. Por eso la tendencia es que todo sea convergente, que a través de un servicio Ethernet se ofrezca todo. ¿Sí? A través de ese cable que usted en algún momento ponchó, pues en algún momento por ese cable y por esa norma 568B, pues van a pasar independientemente cualquier tipo de servicio. ¿Sí? Va a pasar televisión, va a pasar telefonía, va a pasar datos a un computador. ¿Sí? Entonces ya se vuelve como una tecnología más frecuente y y se gira todo alrededor de esa tecnología porque pues es de tipo convergente. ¿Sí? Me sirve para que todos esos servicios pues pasen a través de esa infraestructura. ¿Listos? Eso es lo normal de una red para que lo tengan presente. Lo otro que toca tener en cuenta para las redes es que las redes
y esto sí es muy necesario que lo vayan asimilando, porque son términos que siempre vamos a encontrar relacionados y mencionados. ¿Sí? Lo ideal de una red cualquiera que usted diseñe es que cumpla con estas cuatro cosas. ¿Sí? Bueno, en más medida unas que otras, o dependiendo de la plata también que haya en infraestructura, pues se cumplan unas más que otras. ¿Sí? Pero pues lo ideal sería que nosotros cumpliéramos, bueno, al 100% con todas estas elementos que vamos a mencionar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que importa mucho en los diseños, en que cumpla estas características, ¿sí? En general, independientemente de si usted lo va a meter en un edificio de 2 pisos o en una casa o en un eh, edificio muchísimo más grande, estos cuatro términos en cuanto a los diseños y a la arquitectura de redes, pues se tiene que tratar de cumplir, ¿sí? A cabalidad. El primer término, tolerancia a fallas. ¿Sí? Vamos a suponer que por acá, en este escenario que tenemos aquí, eh, las conexiones que tenemos internamente son todas esas que ustedes ven con cablecitos, y resulta que en algún momento una conexión física, pues por supuesto puede fallar, y inclusive un equipo físico puede fallar, y en algún momento pues el equipo que tenemos en nuestra empresa y que de pronto estamos utilizando para conectarnos hacia la WAN o hacia Internet, pues ese equipo falla. ¿Sí? Nuestra única salida en este caso podría haber sido ese sistema de conexión a través de ese equipo intermedio. ¿Sí? Y por supuesto, si estamos dependiendo de esa sola conexión, pues tenemos un problema, porque en ese momento el equipo está afuera. ¿Sí? Y si el equipo está afuera y tiene algún problema por algún motivo, o ese enlace que está conectado tiene un problema, pues entonces ya no tenemos salida a Internet, ¿sí? Ya no tenemos salida a la WAN. ¿Qué se esperaría? Que tuviéramos una especie de plan B, ¿sí? Que en algún momento si ese equipo fallara, ¿sí? Si ese router, en este caso ese gráfico es de un router, si ese equipo falla, pues haya otra forma, ¿sí? De llegar a esa conexión WAN o a Internet. ¿Sí? En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí hay otro router y hay una salida adicional, ¿sí? Que soportaría esa falla. Entonces, la tolerancia a fallas es como esa tolerancia a las fallas posibles que se pueden presentar. ¿Cuál sería la falla posible que se puede presentar? Bueno, que este switch, de este router, perdón, falle, ¿sí? Y por supuesto, si falla, pues deberíamos tener un plan B. ¿Cuál sería el plan B? Pues otro router que tenga también una salida adicional. ¿Listo? Entonces, claro, eso implica dos routers, por supuesto. Entonces, si se daña un router, pues tenemos un sistema de tolerancia a fallos que sería otro router. Por supuesto, eso es plata, ¿sí? Y esa plata, pues en algún momento incide en algún momento en los costos que nosotros utilizamos en las empresas, ¿sí? Entre más conexiones haya, pues más cables va a haber. Por supuesto, de pronto vamos a necesitar más equipos y eso va a incrementar los costos. Entonces, ¿qué tanta tolerancia a una falla de este tipo tenga una empresa? Bueno, también de pronto alguien dijo, no, eso para qué queremos dos routers, para qué queremos dos salidas a internet si con una nos basta. Bien, pues ahí no pensaron en esta falla o no pensaron mucho en la tolerancia de una falla que tiene un solo enlace. ¿Sí? Ahí sí, pues nos limitamos a ese diseño también. Y con un solo enlace, pues bueno, ahí podemos tener pequeños problemas también de funcionamiento. ¿Listos? Bueno, eh, esto no solo pasa en los routers, ¿no? Aquí es la imagen, eh, es en los routers, pero también hay sistemas que se utilizan en los switches. Entonces nos daremos cuenta que hay sistemas de redundancia o sistemas que toleran fallos dentro de los switches, ¿sí? Y esa parte de switches pues también la vamos a configurar para que se den cuenta que efectivamente sí hay forma de hacer escenarios pues un poquito más robustos que simplemente una conexión de un switch y un cablecito. Recuerden que ese cablecito también se nos puede dañar y pues si es la única salida de nuestro switch, pues hasta ahí llegamos. ¿Bien? Por eso es que a veces pues se pueden utilizar más conexiones que solo una conexión de un switch hacia el resto de la red. ¿Listo? Bueno,
Eso es parte de la tolerancia a fallos, ¿sí? ¿Qué tanta capacidad tiene su red para soportar una falla? Ahí hay muchas fallas. ¿Sí? Y el término tolerancia a fallas no solo se aplica a la red. Los servidores tienen tolerancia a falla, por ejemplo, eléctrica. Y las fuentes de poder de los servidores pues pueden ser varias, ¿sí? Donde en algún momento un servidor que está funcionando 24 horas al día durante los 7 días a la semana pues puede fallar en su fuente de poder o en su fuente de alimentación. Y internamente pues los servidores también están diseñados para tener otra fuente adicional y esa fuente adicional pues va a soportar la falla que se presenta inicialmente, ¿sí? Va a tolerar la falla y también pues hasta la parte eléctrica existe ese tipo de cosas. Entonces esa tolerancia a fallas pues es importante también en las redes, sobre todo en los caminos de comunicación que hay entre los distintos equipos. ¿Listo? Eso es importante tener en cuenta la tolerancia a fallos. La escalabilidad es otro término. La escalabilidad eh, pues tiene esa característica es que si nuestra red está diseñada eh, de cierta forma, a futuro puede empezar a crecer, ¿sí? Y esa forma en que diseñamos la red, pues tiene que soportar ese crecimiento. A ustedes de pronto les dijeron en algún momento que todo lo que ustedes estaban planeando en cableado, eh, lo planeaban a cierto tiempo, ¿sí? El promedio de una planeación de esos tipos de escenarios, pues son de 3 a 10 años, ¿sí? No los suelen colocar más de 10 años porque las tecnologías cambian muy rápido. Entonces hay gente que inclusive lo planea a corto tiempo, como 3 años, porque sabe que en ese lapso pues ya va a tocar cambiar muchas cosas de la infraestructura, ¿sí? Entonces las planeaciones por eso van entre un promedio entre 3 y 10 años. Usted tiene un cable de categoría 5E y entonces de aquí a 10 años ya ha salido, no sé, la 7. Entonces usted todavía está en 5E, por supuesto, ya está quedado, hace mucho, ¿sí? Tiene que migrar a la siguiente categoría en su cableado. Entonces ahí es donde empieza a jugar también qué tan rápido avanza la tecnología. ¿Bien? Si lo planeamos desde corto tiempo, pues en algún momento ustedes debieron haber planeado la posibilidad de agregar cosas, ¿sí? Y en este caso, eso es la escalabilidad, esa posibilidad que usted diseña de que las cosas crezcan, ¿sí? O de que haya una capacidad un poquito más grande a futuro de que alguien pueda conectar algún dispositivo adicional, ¿sí? Y eso es parte también de la planeación, ¿sí? Ese de pronto porcentaje que le dijeron a usted que planeara de crecimiento, pues sí, es parte del escenario, ¿no? Ese crecimiento pues termina siendo algo, pues yo diría que todas las empresas piensan, ¿no? Yo no creo que una empresa piense de pronto en quedarse con 10 empleados toda la vida. En algún momento pensará, no sé, aumentar la planta a 15 y después a 20 y después a 30. Eso implica pues que el crecimiento es inclusive en infraestructura. O sea que todo el mundo a futuro y el negocio a futuro pues termina creciendo. Lo mismo la red, ¿sí? Bueno, llegará hasta un punto en que toque cambiarla y planear otra cosa diferente, también con crecimiento, pero eso es parte de la adaptación que tiene que tener una red, ¿sí? De esa escalabilidad que en algún momento va a permitir que se expanda y se puedan agregar nuevos clientes a nuestra red, ¿sí? Esa escalabilidad es muy importante también. Si no hay forma de planear esa escalabilidad y si nuestra red es muy eh, como apenas los equipos, apenas los puntos, no nos da más espacio para meter más cables, no nos da más espacio para agregar clientes, pues entonces la escalabilidad se va perdiendo, ¿sí? Y en algún momento, pues no podemos, por ejemplo, contratar una persona porque ni siquiera hay dónde acomodarla o dónde conectarle el equipo que le vamos a dar. Entonces, esos son escenarios que pues también tienen que ver con escalabilidad, ¿no? De esa expansión o esa capacidad de la red de expandirse. ¿Listo? También muy clave pues en las redes. La calidad de servicios, aunque sí tiene muchas cosas técnicas, también es otro término que es supremamente importante porque lo que estamos ofreciendo ahorita son muchos servicios. Entonces estamos ofreciendo voz, datos, video, videoconferencias, un montón de cosas, ¿sí? Que llegue una persona y traiga su equipo inalámbrico y lo pegue a la red,
que además traiga su smartphone y también lo pegue a la red, que además, bueno, muchas cosas inalámbricas y dispositivos inalámbricos ahora se pegan perfectamente a una red de una empresa, o las empresas permiten ese tipo de cosas. Y por supuesto, lo que no se debe deteriorar es el servicio. ¿Sí? Supongamos que la red no está diseñada para calidad de servicio, ¿sí? Y para tolerar que tanta gente coloque, por ejemplo, su celular, ¿sí? A la conexión inalámbrica de la empresa, pues por supuesto la calidad de servicio en algún momento se va a deteriorar. Y eso que en algún momento, pues digamos, hasta cierto punto fue bueno, por ejemplo, una conexión a Internet, se va a empezar a deteriorar y la gente va a empezar a pensar que, bueno, aquí la red está muy lenta. ¿Qué pasó? Mire que ya antes podíamos navegar y ahora ya nos toca esperar no sé cuánto tiempo para que cargue una página, ¿sí? Los tiempos también nos afectan a los clientes, entonces ahí es cuando esa calidad de servicio también va en deterioro, ¿sí? Entonces, esa calidad de servicio de lo que se ofrezca, así sea voz, así sea video o los mismos datos, pues se tiene que conservar, ¿sí? Independientemente de la cantidad de servicios, pues, y de la cantidad de clientes, la calidad de servicio pues sigue siendo una cosa muy importante. ¿A quien no le disgusta que usted esté esperando y que esté en una conexión de red inalámbrica y que se corte todo, que la conexión no funcione? Y eso es también molesto para cualquiera, ¿sí? O que usted tenga que esperar a que la red se desocupe para tener una buena conexión, que usted trate de estar, no sé, mm, calificando las notas al final de trimestre y que le toque esperar hasta la 1 de la mañana a ver si se puede conectar libremente porque en otras horas no se puede, ¿sí? O en otras horas lo está desconectando del servicio, ¿sí? Entonces, eso es calidad que en algún momento pues influye también en los que utilizan la red. Y eso es un parámetro normal de la red. Entonces, también se ve esa parte. Bueno, importantísimo también la seguridad de la red. ¿Listo? Tanto física como eh, lógica, la seguridad de la red sigue siendo muy importante. Algo muy básico que nosotros no nos gusta hacer es, por ejemplo, controlar el acceso. Y una de las cosas que pues se puede hacer en los equipos, sobre todo en los intermedios, es controlar el acceso. Algo tan sencillo como un usuario y una contraseña, ¿sí? Eh, claro, por supuesto, hay gente que compra los switches y los switches ni siquiera los toca, pero no significa que no se puedan tocar. De pronto la persona no sabe configurarlos y por supuesto eh, no le metió la mano, nunca se intentó mirar a ver el switch que se podía hacer y pues tampoco le colocó un inicio de sesión, un usuario, una contraseña, y ahí empezó pues a perder esa capacidad de seguridad que tiene ese equipo, ¿sí? Y ese equipo pues me permite conectar por cable, no sé, a otros 24. Entonces imagínese quién se puede ver afectado en seguridad y quienes 24 se pueden ver afectados en esa parte. ¿Listo? Entonces ahí la seguridad también empieza desde esos equipos, desde las contraseñas, que eso es algo tan básico, ¿no? Se utiliza la contraseña para todo, ¿no? Eh, Aquí, bueno, estos son escenarios también de enseñanza, entonces se dará cuenta que todos los escenarios, no sé, la contraseña la utilizan como Cisco y todo es Cisco y si no es Cisco 1, 2, 3 y, y si no es Cisco y si no es Cisco, bueno, esos son como tres que casi siempre utilizan en estos escenarios, pero pues porque esto es educativo, ¿no? No es porque sea la recomendación, pero bueno, eso es parte también de la seguridad que tiene que tener una red. ¿Listos? Entonces, importante que estos parámetros o esos cuatro parámetros que es seguridad, que es la calidad de servicio, se conserve en una red o se tenga, ¿sí? Que haya escalabilidad, que la red pueda crecer y que efectivamente pues nos soporte fallas. Vamos a ver que algunas de las conexiones y de las configuraciones que vamos a hacer pues están enfocadas, por ejemplo, en las fallas, ¿sí? Y en lo que puede hacer un equipo para tolerar una falla de algún tipo, ¿sí? Claro, no nos podemos ser invulnerables a absolutamente todo, pero pues podemos pensar en los planes A, B, C, etcétera. ¿Listos? Bueno, bien, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, no sé si de pronto esto
como repaso funciones, ya lo hayan visto. De pronto no sé si ya lo conocían, espero que sí. Si no, pues ahí van aprendiendo de a poquito, que esos son los parámetros que nos fijamos en las redes. Bien, para que lo tengan presente. Esos 4 parámetros pues son muy importantes y los van a encontrar por ahí mencionados muchas veces. ¿Listos? Bueno. Lo otro que también nosotros nos fijamos mucho son las reglas, ¿listo? Las reglas de una red, los fundamentos de esas comunicaciones y las reglas que se manejan en una red. Bueno, porque las redes realmente tienen muchísimas reglas, muchísimas, ¿sí? Hay muchas cosas que tienen reglas, muchas formas de funcionar y a medida que uno se va metiendo en el cuento de las redes, pues va aprendiendo que hay muchísimas reglas diferentes, que hay funcionamientos diferentes, ¿sí? De pronto hay un común general, pero pues ya cuando se va metiendo, pues más se da cuenta que hay muchas variaciones y muchas formas de hacer las cosas en cuanto a comunicaciones, ¿sí? Por eso es que en la parte de comunicación, pues hay tanta regla y tanta forma eh, de trabajar con respecto a esa comunicación. Y si le sumamos que hay diferentes tecnologías, pues entonces esas tecnologías también pueden llegar con sus propias reglas, ¿sí? Para que en algún momento pues podamos entender lo que está moviéndose a través de esos equipos, que es la información, ¿sí? Entonces ahí es donde las redes sí tienen muchas reglas, tienen muchos protocolos, ¿sí? Tienen muchas formas de hacer las cosas, ¿sí? Y efectivamente, pues eso es el pan diario de una red. Funcionar con muchísimas reglas, ¿sí? Que todas funcionen sobre esa misma red, pero que en algún momento si uno va a mirar esas reglas por separado, pues sabrá que efectivamente esas reglas eh, tienen cosas que los diferencian, tienen funcionamientos diferentes, tienen cosas que pues que lo hacen diferente al fin y al cabo. Entonces esos protocolos son muchísimos, ¿sí? Ustedes van a escuchar muchos protocolos, van a escuchar, por supuesto, más adelantico hablaremos de los modelos que utilizan esos protocolos, ¿sí? Porque un protocolo pues puede ser o puede interactuar con muchísimos otros protocolos y al final pues todo eso termina siendo un modelo de una red y de los servicios que se ofrecen a través de esa red. Entonces, esos modelos y esos protocolos pues son supremamente importantes, ¿sí? Conocer esos protocolos y cómo funcionan pues termina siendo algo supremamente importante. Porque esos protocolos pues al fin y al cabo, como les decía, se vuelven un conjunto, ¿sí? A eso es que lo conocemos como una suite de protocolos o un stack de protocolos, como una pila de protocolos que es un conjunto de protocolos, ¿sí? Y cada uno pues tiene su partecita en la comunicación, cada uno tiene algo que hacer dentro de la comunicación. Entonces, aquí por eso tenemos pues muchos protocolos diferentes, algunos pues que se utilizan en algunas ciertas tecnologías que están atados a ciertos tipos de transmisiones, ¿sí? Y efectivamente pues todo eso termina siendo un conjunto ya en general y esa suite de protocolos, pues sí, a veces se vuelve complejo, ¿no? Ni tampoco es que uno se eh, los vaya a aplicar todos, pero son muchísimos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven ahí en la pantalla eh, que hay pues varios escenarios, que es cada una de las columnas que aparecen ahí, donde representa, no puede sino representa eh, pues varias tecnologías diferentes que han aparecido en las redes, por supuesto de distintas empresas que generaron sus propios estándares, su propia forma de trabajar y entonces empezaron a definir sus reglas de forma separada. Profe, qué pena. Cuéntame, dime, mm, hablaste pero no, ¿ibas a preguntar algo? Dime, No, profe, y tienes como interferencia en esa señal. Lady, si se escucha feo. Se- no sé si soy yo, pero es que se escucha interferencia. Ahorita estaba escuchando interferencia.
¿Tú estás conectada por cable o por inalámbrica? Ámbrica. Puede ser eso también. Acuérdense que ese sistema también afecta. ¿Listo? Tal vez trata de acercarte un poquito al emisor de la señal inalámbrica. ¿Listo? Que no haya mucha interferencia. Sí, señor. Bueno, porque también puede ser eso, ¿no? Por eso a veces eso también influye. Esos tipos de medios también influyen. ¿Sí? Como recomendación, traten de o estar cerca del enrutador inalámbrico o que no haya mucha interferencia. La cantidad de equipos también influye. Bueno, esas son cositas que a veces nos dañan las señales, aunque uno no crea. Bueno, y otros factores más. Bien, como les estaba diciendo entonces, sí, mire, aquí hay un ejemplo de varios eh, diferencias como familias que en algún momento se empezaron a crear y ellos empezaron a manejar sus redes pues, como por su lado, ¿sí? Y cada uno pues tenía ciertas formas de trabajar internamente y creó su propio modelo, ¿sí? Entonces, para ciertas tecnologías como por ejemplo las de Apple, esas tecnologías pues tenían una cierta forma de trabajar y unos ciertos protocolos y unas ciertas reglas propias de ellos. Entonces ahí es donde empezábamos a tener problemas, ¿sí? Por ese tipo de comportamientos. Cuando ya se empezaron a dar cuenta que esos tipos de comportamientos pues era perjudicial, ¿sí? Porque podía ser eh, que una forma de trabajar en la red fuera más común que otra o fuera más barata, por supuesto iba a prevalecer y las otras iban a desaparecer. Entonces empezaron también a hacer modificaciones y empezaron a tener partes en común, donde de pronto una infraestructura como la que aparece en la parte final que dice Ethernet, pues era común para cualquier tecnología, ¿sí? Independientemente si usted tenía un computador de Apple o un computador de una marca clon, ¿sí? O un servidor de Novell, independientemente, pues al final todos convergían en una tecnología que era Ethernet, ¿sí? Y eso hacía pues que se podría utilizar varios tipos de reglas y de protocolos que al final pues convergen en la red de Ethernet, ¿sí? Y Ethernet pues se volvió muy común por eso, porque pues ya los servicios se fueron diseñando para que fueran soportados a través de una red Ethernet, ¿sí? A través de ese acceso a la red que proporciona la tecnología Ethernet. Independientemente de cómo funcionara el resto y los protocolos que utilizara, pues ahí sí ya eh, se volvieron muchas cosas en común. Claro, unas favorecieron eh, que eran más difundidas. Entonces, por ejemplo, digamos, pila o stack de protocolos que está aquí a este lado, que se llama TCP/IP, pues fue el que se volvió más común frente a los demás, ¿sí? Digamos que los otros se volvieron como muy exclusivos. Cuando se vuelve algo muy exclusivo, de pronto no se vuelve tan usado y si no lo usan tanto, pues el estándar va perdiendo fuerza. Pues frente a otros estándares que se vuelven muy comunes en la producción de equipos. Entonces en las redes se volvió muy común este estándar, ¿sí? Este estándar que se llama TCP/IP. Y esa forma de comunicación o ese modelo con esos protocolos y con esa forma de comunicarse, pues se empezó a volver común para muchas infraestructuras también, ¿sí? Ya no solo de la parte de Ethernet, sino que el resto de los funcionamientos de la red y de lo que implica la comunicación de un extremo a otro, pues se volvió muy común tener este modelo que se llama TCP/IP. Por eso es que nosotros pues también nos enfocamos mucho en ese modelo. Y en los protocolos y en las reglas que se manejan en este tipo de modelo que nosotros utilizamos para diseñar nuestras redes. ¿Listo? Entonces, este se volvió, pues, digamos, el más común, el más estudiado, el más extenso, y los otros, pues, ya los empezamos a un poquito a como a desconocer y mucha gente, pues, ya empezó a abandonar esos modelos y ya no es muy raro ver esos modelos eh, que se expandan o que los creen, sino pues en ciertas redes especiales, de pronto con alguna función especial diferente a la que conocemos normalmente, por ejemplo, dentro de las empresas. ¿Listo? Entonces, ese modelo de funcionamiento pues prevalece y ahí se vuelve pues una suite de protocolos que en algún momento pues es la que uno estudie, ¿sí? En una comunicación.
Una comunicación entre un cliente y servidor, ya saben que ese es el modelo, y dentro de ese modelo pues hay una serie de elementos que lo componen, ¿sí? Y que interactúan entre sí. Aquí hay un ejemplo de cómo una comunicación se realiza basado en varios de los protocolos que existen en un modelo, ¿sí? Un modelo que por lo general se hace por capas, y ese modelo por capas pues hay interacción desde el cliente, por aquí más o menos está el cliente, ¿sí? Comunicado con su computador, y ese cliente en algún momento por un computador y por un navegador pues se comunica a través de la red, y esta red pues empieza a tener una suite de protocolos con la cual interactuar, ¿sí? En este caso, independientemente de estos nombrecitos que ustedes ven aquí, que son los nombres de las capas del modelo, los protocolos están por aquí a un ladito, ¿sí? Esa es la famosa pila o el stack de protocolos, ¿sí? Y pues eso ya depende del servicio que se esté ofreciendo, ¿sí? Por ejemplo, este que ustedes ven aquí, que se llama un protocolo de transferencia de hipertexto, es un servicio que nosotros utilizamos comúnmente en los navegadores. Entonces, si usted se da cuenta por aquí, arribita, en mi navegador, está ese protocolo, bueno, con una S, pero está el protocolo, ¿sí? Y ese protocolo, pues, me permite transferir la información de esta página, ¿sí? A través de la red, ¿sí? Y conformar esta página y conformar la información que ustedes están viendo en la pantalla, ¿sí? Si no fuera eso, por esa interacción de ese protocolo, de esa aplicación del navegador, pues entonces al final no veríamos una página, ¿sí? Fuera de la información que sea como sea transmitida, pues no veríamos la página, ¿sí? No veríamos estos dibujitos, no veríamos la forma en que vemos cualquier página eh, al ser visualizada por el navegador, ¿sí? Pero para eso pues tiene que tener en cuenta otros elementos. Por ejemplo, aquí hay un protocolo que se llama el protocolo TCP/IP, que tiene que ver con las reglas de transmisión de extremo a extremo, o sea, cómo nos comunicamos entre ese servidor y el cliente, ¿sí? Cómo establecemos la comunicación, cómo la mantenemos, y ahí en algún momento debe haber reglas, ¿sí? Imagínese que no tuviéramos una regla para mantener una comunicación. Entonces, eh, usted terminaba de trabajar en Internet y todavía seguiría pegado al servidor, y usted se va a dormir y todavía está conectado al servidor, y usted desayuna y se alista para ir al trabajo y se va al trabajo, y usted todavía sigue conectado al servidor, ¿sí? Todavía sigue intercambiando información con el servidor, cuando en algún momento debió haber una regla que le dijera que si usted dejaba de interactuar con el servidor, pues se cortaba la comunicación y ya le permitía a otro usuario entrar, ¿sí? Y recibir pues los servicios del servidor, ¿sí? Entonces ahí ya esa regla haría que en algún momento, pues si usted eh, no está constantemente comunicado con ese servidor, pues al final le corten la comunicación y ya, y le permitan entrar a otra persona, ¿sí? A establecer una comunicación a otra persona. Entre y muchos equipos de una empresa, por ejemplo, toca identificarlos para saber quién es el que tiene que recibir la información, ¿sí? Estamos enviando muchos datos a través de un cable. Ese cable es el único de entrada a la empresa, pero en la empresa hay 100 usuarios. Entonces, ¿a cuál de esos 100 usuarios le vamos a dar la información? ¿Sí? ¿Qué información es para cada quien? Y por supuesto, tiene que haber algún protocolo que nos organice, ¿sí? Tiene que haber un protocolo que nos diga en algún momento que yo tengo algo diferente al computador del lado, y que esa diferencia hace que a mí me llegue la página de Netacat y al otro usuario le llegue, no sé, la página del banco, ¿sí? Si no pudiéramos eso, imagínese el desorden que tendríamos, porque, no sé, es como si con un solo control cambiáramos la página de todos, ¿sí? O todos viendo, en, no sé, 4 televisores el mismo canal porque hay uno que solo tiene el control, ¿sí? Y que todos cambian al tiempo, podría ser, ¿sí? Entonces, eso sería un problema. Usted tiene distintas comunicaciones, distintas cosas que recibir, que enviar, y por supuesto para eso pues también tiene que haber una identificación y un protocolo que se encargue de ese tipo de identificación.
más cómo se va a enviar esa información a través de la red, ¿sí? Y ahí es donde empezaba a aparecer la parte común, que es Ethernet. Entonces, todos esos protocolos hacían una partecita de la comunicación y al final usted, sin que se dé cuenta, pues está recibiendo una página web, ¿sí? Usted consultó su correo electrónico y le cargó una página web y efectivamente pues eso fue gracias a la interacción de una pila de protocolos y a algún modelo que alguien diseñó, que efectivamente pues eso hace parte de lo que muchas veces nosotros entendemos. ¿Listo? Que es un ejemplo de un stack de protocolos de TCP/IP. Si se dan cuenta, cada uno de esos grupitos son como reglas, ¿sí? En unas capas hay más reglas que otras, o en unos niveles hay más capas, más pues, reglas que otras, pero no significa que no existan muchos, ¿sí? Existen muchas reglas que en algún momento pues uno interactúa más con unas que con otras. Más adelante, pues con estos elementos uno empezará a identificar pues muchas de las reglas por separado, ¿sí? Y se dará cuenta pues que esa regla que uno está estudiando pues hace cierto trabajo y si se cambia uno de regla pues hace otro tipo de trabajo, ¿sí? Entonces esos protocolos o esas reglas pues son muy importantes también y se dan cuenta pues que son muchos, ¿listo? No es que sean poquitos, no es que yo diga, ay, yo me comunico así y ya. No, eso tiene bastantes elementos involucrados. ¿Listo? Entonces, sí, esto es un poquito complejo a veces de entender, pero de a poquitos ustedes van entendiendo cada una de las cosas y van asimilando pues ciertos términos basado en estos modelos que alguien diseñó alguna vez. ¿Sí? Complejos, pero al fin y al cabo los modelos para que todo el mundo se comunique, ¿sí? Y todo el mundo pueda acceder a un servicio y comunicarse, ¿sí? Esto es una parte que más adelante pues haremos énfasis entonces a esta partecita de los modelos, ¿listo? De cómo es la interacción entre esos modelos y pues claro, eso nos sirve como base para después mirar las cosas por separado. Por ejemplo, aquí hay tres cositas que ustedes de pronto se acordarán más adelante, o tal vez no, pero son tres elementos que nosotros utilizamos en enrutamiento y son los protocolos de enrutamiento, ¿sí? Esos routers pues tienen una forma de comunicarse y miren que tienen sus propias reglas para comunicarse, ¿sí? O algo que ustedes ya de pronto han utilizado, que es un protocolo también para conexión a Internet, que se llama el IP versión 4. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a aparecer elementos que de pronto uno ya empieza a reconocer, ¿sí? Que son parte del modelo y otros pues que de pronto le toca a uno enfocarse un poquito más para aprender. ¿Listo? Porque pues también son parte del modelo. El que les había mencionado, mire, los de servicios web, HTTP, HTTPS, son protocolos que me permiten pues cargar las páginas web, ¿sí? De forma segura o un poquito menos segura, pero son las que al fin y al cabo me terminan organizando esa página web y la comunicación de las páginas web de los navegadores. Ahí ya uno se va aprendiendo de a poquitos un servicio, otro servicio y así va agregando a su conocimiento pues todos los servicios. ¿Listo? Después nos enfocamos a esta partecita de los protocolos y hablamos un poquito más de los protocolos cuando los vayamos también viendo para que se den cuenta pues que eso tiene una infraestructura eh, bien establecida, compleja eso sí, pero pues que al fin y al cabo nos toca entenderla porque de aquí para adelante pues nos vamos a relacionar mucho con esos protocolos y el funcionamiento. ¿Sí? Y la solución de problemas pues también tiene que ver con eso. Yo soluciono un problema de IPv4 porque conozco ese protocolo IPv4 y cómo funciona. ¿Sí? Si no lo conozco y no sé cómo funciona, pues lo más probable es que no pueda solucionar fallas o diseñar inclusive teniendo en cuenta ese protocolo, ¿sí? Que eso es cosa también que nos toca tener en cuenta. Muy importante, ¿no? Que ustedes ya lo configuraron en sus escenarios, lo configuraron de forma estática, pero pues sí, toca aprender un poquito más de esos protocolos de comunicación. ¿Listos? Bueno, ya hoy les hice un repasito.
de algunos términos, de algunas cosas que tienen que ver con redes. Profundizaremos pues a partir de la otra semana. Por supuesto, a llegar a manejar pues varios de los protocolos que ustedes conocen ahí o interactuar con ellos. De pronto no todos, pero sí empezar a conocer que esos protocolos pues hace mucho en los servicios y influye mucho en los servicios que se ofrecen en una red convergente. ¿Listo? Entonces, esta partecita pues es de más profundidad y a partir del momento pues vamos a empezar a profundizar un poquito más en estos protocolos y en estas reglas y en todo esto que tiene que ver con el funcionamiento lógico de una red. ¿Listo? Entonces, eso es lo que básicamente a rasgos generales pues empezamos a conocer a partir de hoy. Por supuesto, esto tiene mucha cosa que aprender, pero pues a futuro usted seguirá estudiando pues todo este tipo de cosas y profundizará, se me fue la palabra hoy. Hoy no me puede pronunciar. Va a profundizar entonces en este caso estos términos de protocolos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Yo sé que es mucho, pero no se preocupen que de a poquito ustedes van a ir aprendiendo muchos de los términos que están ahí. ¿Bien? Eso es lo normal aquí en las partes de redes. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. No hay problema. Todo bien. Todo bien, profe. Bueno, Oh, excelente, profe. ¿ya le han mencionado alguna de estas cosas que vimos hoy o no todas? ¿O falta más? Algunas sí, profe. Bueno, entonces nos toca ir metiéndonos de a poquito en esto. Pero fresco es que eso ya lo vamos haciendo semana a semana y le vamos aumentando pues el conocimiento a cada uno de ustedes y entre nosotros también y nosotros repasamos. Eso nos sirve a nosotros también para repasar muchas cosas. Porque no es que todo el día estamos hablando de todos los protocolos a toda hora, ¿no? Nosotros hacemos otras cosas también y también tenemos memoria y también se nos olvida y bueno, y tenemos que volver a estudiar y recordar. Eso nos pasa a todos. Entonces eso es parte de lo que siempre nos sucede a todos, frescos. Bueno, entonces por hoy sí vamos a dejar hasta aquí. Les voy a recordar que pues me contesten aquí mis correitos para actualizar la información en este fin de semana. Eh, y con eso pues yo ya tengo más información de ustedes, de sus datos, verifico si lo que yo tengo pues también coordina y ya pues mi información ya está un poquito más actualizada sobre lo que tienen ustedes. Bien, entonces por hoy no los voy a tener más por aquí, no los voy a demorar. Entonces, juiciosos y nos vemos la siguiente sesión. Ah, bueno, antes de que se me olvide, se me olvidó preguntarles cuándo es que tienen ustedes programado transversal. El Martes. martes, profe. El martes tiene transversal, Señor. Ah, no, el miércoles, profe. El el miércoles de miércoles. transversal. ¿Y se acuerdan quién es? ¿Inglés o algo así? ¿O qué es? No, no han mirado. Es ética, pero la profesora de ética nunca respondió el correo. Yo le envié un correo a ella porque no sabían así nada, profesora, pero yo le envié correo y ella nunca respondió. Eso fue el trimestre pasado. Ah, no, digo es en este trimestre. En este no sabemos. Bueno, pero es el miércoles en teoría. Según el trimestre pasado, ese sería el miércoles. Ah, no, el horario. ¿No han visto el horario de ustedes este trimestre? No dice, o al menos de lo que yo he Yo visto, no creo dice que nada de sí, eso. dice que el miércoles. Que el miércoles, Ah, bueno, espérenme, profe, ya lo miro. Yo lo tengo acá abierto. sí. Por ejemplo, venga, si yo tengo el de ustedes por acá, no, aquí no lo tengo. Sí, el horario por lo Profe, no general. dice, no dice, creo que es completa la técnica, no dice transversal. No, solo dice formación técnica. Bueno, ahí miramos entonces. Pues por lo general les hacen transversales también, inclusive en la planeación. Venga, miramos un momentico la planeación. Un segundo. Y este trimestre, en teoría, según esta planeación, debería tener, dice aquí ciencias naturales, física y no veo más.
bueno, toca mirar a ver esta partecita como si la van a implementar aquí aparte o, bueno, o me toca asumirla a mí. Pero bueno, nos da más tiempo de pronto para dedicarnos a las competencias técnicas, tranquilos, no hay ningún problema. Si no hay transversal, pues igual lo averiguamos y nos dedicamos pues más a la parte técnica. Igual hay mucho que ver. Bueno, listos. Y si no están pendientes, ¿no? De pronto de alguien que los contacte y les diga que tienen alguna sesión transversal, pues igual me cuentan. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, Señor. no es más por el día de hoy. Muchas gracias a todos por haber asistido. Voy a dejar aquí hasta aquí la grabación